Capítulo 21. Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David, y le dijo: ¿Por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech: El rey me ha encomendado cierto asunto, y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David: No hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote: Ciertamente las mujeres nos han sido vedadas como anteriormente. Cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿Cuánto más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia, que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Y uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día, detenido delante del Señor. Se llamaba Doeg el Edomita, jefe de los pastores de Saúl. David dijo a Ahimelech: ¿No tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote dijo: Mira, la espada de Goliat el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela. Está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo: Como esa no hay otra, dámela. David se levantó y huyó aquel día de Saúl, y fue a donde estaba Aquis, rey de Gad. Pero los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No cantaban de él las danzas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquis, rey de Gad, y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva corriera por la barba. Entonces Aquis dijo a sus siervos: Vean al hombre portándose como un loco. ¿Por qué me lo traes? ¿Acaso me hacen falta locos para que me traigan a este y haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este en mi casa? Capítulo 22. David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulán, donde sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron. Descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos, y con él habían unos 400 hombres. De allí David fue a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: Permíteme que mi padre y mi madre vengan y se queden con ustedes hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. El profeta Gad dijo a David: No te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Aret. Entonces se enteró Saúl de que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibea, sentado bajo un tamarisco en el alto y con la lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Y Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor: Óiganme ahora, hijos de Benjamín, ¿les dará también el hijo de Isaí a todos ustedes campos y viñas? ¿Los hará a todos capitanes de miles y capitanes de cientos? Porque todos ustedes han conspirado contra mí, y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. Tampoco hay entre ustedes quien tenga piedad de mí, ni me revele que mi hijo ha instigado a mi siervo contra mí para tenderme una emboscada, como sucede hoy. Entonces respondió Doeg el edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl: Yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob, y consultó al Señor por él. Le dio provisiones y le dio la espada de Goliat el filisteo. El rey mandó llamar al sacerdote Ahimelech, hijo de Ahitob, y toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos ellos vinieron al rey. Y Saúl dijo: Escucha ahora, hijo de Ahitob. Y éste respondió:
aquí estoy, mi señor. Y le dijo Saúl, porque tú y el hijo de Isaí han conspirado contra mí, dándole pan y una espada, y has consultado a Dios por él para que se rebelara contra mí, tendiéndome una emboscada como sucede hoy. Ahimelech respondió al rey, ¿y quién entre todos los siervos es tan fiel como David, yerno del rey, jefe de tu guardia, y se le honra en tu casa? ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Lejos esté de mí. No culpe el rey de nada a su siervo, ni a ninguno de la casa de mi padre, porque su siervo no sabe nada de todo este asunto. Pero el rey dijo, ciertamente morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Y el rey dijo a los guardias que le asistían, vuélvanse y den muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos también está con David, y porque sabía que él estaba huyendo, y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg el edomita se volvió y atacó a los sacerdotes, y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada, tanto a hombres como mujeres, tanto a niños como a niños de pecho. También hirió a filo de espada bueyes, asnos y ovejas. Pero un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, llamado Abiatar, escapó y huyó tras David. Abiatar avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Entonces David dijo a Abiatar, yo sabía aquel día cuando Doeg el edomita estaba allí, que seguro se lo había saber a Saúl. He causado la muerte de todas las personas en la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, porque el que busca mi vida, busca tu vida, pues conmigo estarás a salvo. Capítulo 23. Entonces dieron aviso a David, los filisteos están atacando a Keila y están saqueando las eras. Entonces consultó David al Señor, ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y el Señor dijo a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los hombres de David le dijeron, mira, estamos con temor aquí en Judá. ¿Cuánto más si vamos a Keila contra las filas de los filisteos? De nuevo David consultó al Señor y el Señor le respondió, levántate, desciende a Keila, pues entregaré a los filisteos en tu mano. Y David y sus hombres fueron a Keila y pelearon contra los filisteos, y él se llevó sus ganados y los hirió con gran mortandad. Así libró David a los habitantes de Keila. Al huir, Abiatar, hijo de Ahimelech, a donde estaba David en Keila, descendió con un efod en la mano. Cuando se avisó a Saúl que David había ido a Keila, Saúl dijo, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en una ciudad con puertas dobles y barras. Y Saúl convocó a todo el pueblo a la guerra para descender a Keila a fin de cercar a David y a sus hombres. David supo que Saúl tramaba el mal contra él, así que le dijo al sacerdote Abiatar, trae el efod. Entonces David dijo, oh Señor, Dios de Israel, tu siervo ciertamente ha oído que Saúl procura venir a Keila para destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán en su mano los hombres de Keila? ¿Descenderá Saúl tal como tu siervo ha oído? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que lo hagas saber a tu siervo. Y el Señor dijo, sí, descenderá. Entonces David dijo, ¿me entregarán los hombres de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor dijo, sí, los entregarán. Se levantó pues David con sus hombres como 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Cuando a Saúl le informaron que David se había escapado de Keila, cesó de perseguirlo. David se quedó en el desierto, en los refugios, y permaneció en la región montañosa en el desierto de Zif. Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en su mano. Y David se enteró que Saúl había salido para quitarle la vida, y David se encontraba en el desierto de Zif, en Ores. Jonatán, hijo de Saúl, se levantó y fue a donde estaba David en Ores y lo fortaleció en Dios y le dijo, no temas, porque la mano de Saúl mi padre no te encontrará, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Saúl mi padre también sabe esto. Hicieron los dos un pacto delante del Señor y David permaneció en Ores mientras Jonatán se fue a su casa. Entonces subieron los hijos de Sif a Saúl en Gibea y dijeron, ¿no está David escondido entre nosotros en los refugios de Ores, en la colina de Aquila que está al sur de Jesimón?
Ahora bien, oh rey, usted descienda conforme a todo el deseo de su alma para hacerlo, y vuestra parte será entregarlo en manos del rey. Y Saúl dijo: Benditos sean del Señor, porque se compadecieron de mí. Vayan ahora, asegúrese, investiguen y vean dónde está su escondite y quién lo ha visto allí, porque me han dicho que es muy astuto. Miren entonces, reconozcan todos los escondites donde se oculta. Regresen a mí cuando estén seguros y yo iré con ustedes. Y sucederá que si estuviera en la tierra voy a hallarlo entre todos los miles de Judá. Ellos se levantaron y fueron a Zif delante de Saúl, y David y sus hombres estaban en el desierto de Maón, en el Arabá al sur del Jezimo. Saúl fue con sus hombres a buscarlo, pero le avisaron a David y ese bajó a la peña y permaneció en el desierto de Maón. Cuando Saúl lo supo, persiguió a David en el desierto de Maón. Saúl iba por un lado del monte y David y sus hombres por el otro lado del monte. David se apresuraba para huir de Saúl, pues Saúl y sus hombres estaban rodeando a David y a sus hombres para apresarlos. Pero un mensajero vino a Saúl diciendo: Apresúrense y vengan, pues los filisteos han hecho una incursión en la tierra. Regresó entonces Saúl dejando de perseguir a David y fue al encuentro de los filisteos. Por eso se llamaron a aquel lugar la peña de escape. Y subió David de allí y permaneció en los refugios de Engadi. Capítulo 24. Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le dieron aviso: David está en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino, donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva, y los hombres de David le dijeron: Mira, este es el día del que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. Y David contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y Saúl se levantó, salió de la cueva y siguió su camino. Después de esto David se levantó, salió de la cueva y dio voces tras Saúl diciendo: Mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y se postró. Y dijo David a Saúl: ¿Por qué escucha usted las palabras de los hombres que dicen: Mire que David procura su mal? Hoy han visto con sus ojos que el Señor lo ha puesto en mis manos, en la cueva, en este día. Y algunos me dijeron que lo matara, pero mis ojos tuvieron piedad de usted y dije: No extenderé mi mano contra mi rey, porque eres el ungido del Señor. Mire, Padre mío, mire la orilla de su manto en mi mano. Puesto que corté la orilla de su manto y que no lo maté, reconozca y vea que no hay maldad ni rebelión en mis manos, y que no he pecado contra usted a pesar de que usted acecha mi vida para quitármela. Juzgue el Señor entre ustedes y yo, y que el Señor me entregue de ustedes, pero mi mano no será contra usted. Porque dice el proverbio de los antiguos: de los malos procede la maldad, pero mi mano no será contra usted. Tras quien ha salido el rey de Israel, ¿a quién persigue? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Sea el Señor juez y decida entre usted y yo, que él vea y defienda mi causa y me libre de su mano. Cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo: ¿Es esta la voz de David mi hijo? Entonces Saúl alzó su voz y lloró y dijo a David: Eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien mientras yo te he tratado con maldad. Tú has demostrado hoy que me has hecho bien, ya que el Señor me entregó en tu mano y sin embargo no me diste muerte. Porque si un hombre halla a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo, que el Señor, por tanto, te recompense con bien por lo que has hecho por mí hoy.
Mira ahora, sé que ciertamente serás rey y que el reino de Israel será establecido en tu mano. Ahora pues, júrame por el Señor que no cortarás mi descendencia después de mí y que no borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Y David se lo juró a Saúl, y Saúl se fue a su casa, pero David y sus hombres subieron al refugio.